cuando hablamos de coronavirus, cuando hablamos de la pandemia, no solo estamos hablando de salud, realmente es un tema que va mucho más allá de la salud. Y en Estados Unidos queda claro que lo que prima es la ganancia, pero en nuestros contextos, en la mayoría de los contextos, vamos a ver que prácticamente es igual, ¿no? Algo que también quería traer a la mesa es este adultocentrismo a partir del cual estamos pensando estas problemáticas. Realmente estamos olvidando muchos sectores de la población y uno de estos sectores más olvidados, en lo personal, creo que es el de los niños. Muchas de sus problemáticas ni siquiera se discuten. Bueno, otro ejemplo de organización eficaz y de lucha por la autonomía, como el caso de Cuba, creo que lo encontramos en México y en muchos contextos de Latinoamérica, en las comunidades. Ahí tampoco disponen de una tecnología muy grande, pero tienen estas estructuras comunitarias que les permiten hacer frente y pues recomendaría también revisar como estos últimos comunicados de los zapatistas donde exponen cómo han hecho frente a la pandemia. Yo voy a tratar de abordar un tema, el tema de la tecnología, de la cuarta revolución industrial, pero no refiriéndome como a una tecnología demasiado avanzada de computación cuántica ni nada por el estilo, sino una tecnología que ya está muy asimilada en nuestra cotidianidad. Y cómo esta tecnología pues ha sido, aunque no lo parece, una guerra de conquista por los territorios. En primer lugar, quisiera traer a a la mesa una discusión que se compiló en un texto llamado Fiebre, donde pues nos hablan también de este discurso que subyace a cómo estamos haciendo frente a la pandemia. En mi exposición vamos a partir de un posicionamiento anticapitalista. La voy a desarrollar en tres partes. Primeramente, para visibilizar las verdaderas causas de la pandemia más allá de los síntomas. Después, una vez identificadas las causas, vamos a cuestionar si la tecnología realmente es una salida a esta pandemia y no solo a la pandemia, sino las consecuencias sociales y económicas. Finalmente, enfocándonos en el tema que nos trae aquí el del sistema de la salud pública, vamos a señalar algunos riesgos de privatización a partir de esta cuarta revolución industrial. Esta parte, pues, es una discusión, como les comentaba, sobre el discurso con el cual estamos haciendo frente a la pandemia. Algunas autoras nos comentan de que estamos haciendo frente a la pandemia a partir de una ontología de guerra, de un discurso bélico. Mónica Cragnolini nos dice que de alguna manera el humano actualmente se ha colocado en relación a la llamada naturaleza en términos de una ontología de guerra. La idea moderna de saber es poder implicó el dominio de la tierra toda como objeto disponible, como recurso. Esto supone un modelo de guerra respecto a lo viviente. A las enfermedades zoonóticas como el coronavirus se las ha enfrentado con el modelo bélico y se las considera inesperadas o sorpresivas por parte de las políticas públicas de sanidad. Esto todo lo hemos visto, se presentó como algo que no se esperaba, aunque los científicos llevaban ya mucho tiempo alertando de estas cosas. La guerra la iniciamos nosotros cuando creímos que todo lo viviente estaba a nuestro servicio. Esto es lo que nos dice Mónica. Bueno, vemos también cómo más allá de salud, se trata de la relación que tenemos con la naturaleza. No solamente se trata de empresas, no solamente se trata de la ganancia, no solamente se trata de tecnología. Bueno, la tecnología, Marx ya lo señalaba, es cómo nos relacionamos con la naturaleza. Silvia Ribeiro nos habla de cómo el capitalismo precisamente funciona como un mecanismo perverso de ocultar las verdaderas causas de los problemas para no hacer nada sobre ellas porque afecta sus intereses, pero sí hacer negocios con la aparente cura de los síntomas, aparente cura. La referencia dominante a los virus y las bacterias es como si estos fueran exclusivamente organismos nocivos que deben ser eliminados. Aquí prima un enfoque de guerra, como en tantos otros aspectos de la relación del capitalismo con la naturaleza. En el texto nos explica también la importancia que han tenido los virus y las bacterias en la evolución. Los virus, por ejemplo, mutan muy rápidamente y cómo contribuye esta mutación acelerada pues a la evolución o cómo pudo contribuir y también cómo pues todos los organismos conviven con estos virus. Aquí lo que nos afecta pues es estos saltos.
de virus a los que no estábamos acostumbrados. Pero en realidad los virus y las bacterias no son como el enemigo. Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado. Si hay enemigo, es de este tipo de globalización depredadora y la relación instaurada entre capitalismo y naturaleza. Esto es lo que nos dice Maristela Svampa. Esta ceguera epistémica, donde no vemos las causas, tiene como contracara la instalación de un discurso bélico sin precedentes. El discurso bélico confunde y oculta las raíces del problema, atacando el síntoma, pero no sus causas. Bueno, hemos visto que subyace este discurso bélico, pero a la par hay un discurso muy amable sobre las tecnologías, donde se presentan como la solución, como si fueran neutras, cuando sabemos que están en manos de empresas particulares. Vamos a exponer cómo el Internet, cómo esta cuarta revolución industrial es una conquista de territorios, cómo el Internet, que aparentemente es algo que nos conecta a todos por igual, que está en el aire, que a través de ondas, pues realmente son unas infraestructuras muy importantes en manos de empresas privadas. ¿Cómo esto nos afecta? Frente a este discurso bélico, como les comentaba, de manera paralela corre un discurso amable y cargado de metáforas acerca de las nuevas tecnologías. Si bien este discurso no es nuevo, porque no lo es, el discurso hegemónico presenta las nuevas tecnologías no solo como la salida a la pandemia, sino como la solución para algunas de sus consecuencias sociales y económicas. Hablamos de comercio electrónico, teletrabajo, educación a distancia, telemedicina, etcétera. Así como hemos cuestionado el discurso bélico, resulta necesario problematizar si la solución está en la llamada cuarta revolución industrial. Aquí presentamos rápidamente lo que se conoce como las revoluciones industriales, la primera propiciada por la máquina de vapor, la segunda por la electricidad, la tercera que se da con el desarrollo de la electrónica y la tecnología de información y telecomunicaciones, y la cuarta que se busca automatizar e intercambiar datos en la industria a partir de la digitalización. La infraestructura de Internet, como les comentaba, podemos pensar el Internet no como algo homogéneo que nos conecta a todos por igual, sino por capas, en donde hay una capa, por ejemplo, satélites, hay bases de datos, que son estructuras, edificios, hay cables submarinos, cables por debajo de la tierra, antenas. Entonces, en Internet podemos pensarlo como muchas capas. No es solo lo que hacemos con nuestros dispositivos. Algo que en lo que quería hacer énfasis es que estas estructuras pues están en manos de empresas privadas, no es que nos pertenezcan a todos o que sean muy democráticas. El 90% de Internet aproximadamente está compuesto por fibra óptica, cables de fibra óptica. Y por este tipo de infraestructuras considero que podemos hablar de una nueva conquista de territorios. Este es un mapa sobre los cables submarinos y vemos cómo no todos los continentes, no todos los países tienen la misma conectividad, y pues cómo desde aquí ya se marcan ciertas desigualdades, ¿no? Este mapa es muy interesante porque nos permite ver a quién pertenece, a qué empresa pertenece cada uno de estos cables. Tiene ahí algunos datos muy interesantes. Quiero comentar un poco cómo estos cables de fibra óptica, que es lo que compone en su mayoría el Internet que conocemos, se fueron distribuyendo. En el 96 se libera radicalmente el mercado de las telecomunicaciones en Estados Unidos y se elimina las restricciones sobre las fusiones, adquisiciones, propiedades o negocios cruzados en las empresas. Y esto dispara una inversión muy grande de las empresas para cablear todos los continentes. La Unión Europea estableció hasta en enero del 98 como fecha límite para esta liberalización de las telecomunicaciones, con algunas excepciones de países que estaban saliendo de algunas crisis. Cientos de empresas pidieron prestados miles de millones de dólares para cablear al mundo con fibra óptica, incluyendo los cables submarinos que conectan los continentes que vimos en el mapa anterior. Esto es otra parte de la infraestructura, que son las bases de datos donde se almacena la información. Como les comentaba, están en manos de empresas privadas y no tenemos toda la información porque tienen ciertos derechos. Entonces es lo que conocemos de cuáles son algunas de las bases de datos, y vemos que Google, Microsoft, Yahoo, Facebook pues las tienen distribuidas en varias partes. Esto es cuestionable porque muchas de estas empresas tienen infraestructura en países donde no pagan impuestos o pueden
jugar con este tipo de cosas. Y también aquí vemos una desigualdad en cuanto a la distribución de estas tecnologías. Otra desigualdad muy marcada es la velocidad del Internet. Como les comentaba, el Internet no es algo que nos conecte a todos por igual y que está así como que en el aire a través de ondas, etcétera, etcétera, este discurso, sino aquí vemos las consecuencias de esta distribución de cables, distribuciones de infraestructuras. Como hemos visto, es muy discutible si podemos confiar o no en estas empresas y sus intenciones de traer la igualdad y la democracia. Aquí vemos las empresas más grandes del mundo en 2007, que pues como vemos ninguna es de tecnología de la información. Tenemos empresas petroleras, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, y también tenemos otras empresas de carros y Walmart. Actualmente pues las empresas que dominan son empresas de tecnología y vemos aquí prácticamente todas son de Estados Unidos, dos de China, entre las 10 primeras, dos de China, 7 de Estados Unidos y una petrolera de Arabia Saudita. Y pues vemos aquí también una marcada desigualdad. Estas empresas se dedican sobre todo, o sus ganancias están en la extracción de datos y en algoritmos que ayudan a pues hacer algo con estos datos, ¿no? Estos datos se ha dicho pues que no es que los extraigan de manera violenta, sino que simplemente los recolectan, o sea, como si estuvieran ahí en el aire los datos y que no, ellos no los extraen, o sea, no son invasivas, sino que nosotros en nuestra cotidianidad vamos actuando y ellos simplemente los van recolectando. Pero eso es muy discutible si vemos cómo están diseñados los aparatos, los dispositivos tecnológicos y cómo realmente podemos hablar de una extracción deliberada de estos datos. No se trata de satisfacer nuestras necesidades con estos dispositivos, sino de hacerlos que puedan extraer la mayor cantidad de datos. Aquí vemos algunos de estos dispositivos, por ejemplo el Echo Dot, que es un asistente, una bocina con un asistente Alexa, a la que tú le puedes hablar y pedirle que te reproduzca canciones. Supuestamente son soluciones para la vida cotidiana, ¿no? O sea, todo mundo tiene el problema de cambiarle a la canción y pues ellos nos ofrecen estas soluciones. Aquí con este tipo de aparatos pues nos están extrayendo muchísimos datos. El Focus Edu es una diadema para educación en donde ya en México en varias escuelas, colegios han implementado con esta empresa haciendo convenios, que es otra parte que quiero comentar, los convenios con estas empresas donde ellos obtienen un montón de datos y son contratos muy opacos. Con ciertos colegios ya se han usado estas diademas donde se miden ondas cerebrales para conocer la atención de los alumnos. Tenemos los Google Glasses que también tienen, son aparatos que tienen micrófonos, cámaras, como el Senso S Ring que también tiene cámara, micrófono, aunque esté muy pequeñito, pues nos permite hacer llamadas. Tiene 4 gigas de memoria, etcétera, etcétera. Puede medir registrar nuestra actividad física. El Apple Watch Series 6 este tipo de tecnología ya no solamente mide o lo que está fuera de nuestro cuerpo, sino ya hay tecnología que se introduce debajo de nuestra piel. El Apple Watch, el Series 6, ya tiene unos rayos infrarrojos que miden nuestra oxigenación en la sangre. Y hay tecnología, relojes que miden nuestra glucosa, que miden la cantidad de ácido láctico a partir del sudor. Ya vemos también el Focus Edu, se introduce para medir ondas cerebrales. El Xiaomi Smart Band, que también son dispositivos, como vemos, muy aparentemente inocentes que cada vez más vamos introduciendo en nuestra cotidianidad y vemos cómo pues nos hemos venido acostumbrando y este avance no ha sido tan sutil, pero pasa desapercibido. En el 2000, hace 20 años, solamente había 500 millones de cosas, bueno, solamente, como si fueran pocas, ¿no? 500 millones de cosas conectadas a la red. Actualmente hay más de 50.000 millones. O sea, vemos cómo ha avanzado este tipo de dispositivos. La tecnología a la que nos referimos, como hemos visto, no es algo que resulte muy ajeno a nuestra cotidianidad. Les hemos abierto nuestra intimidad. Vemos por ejemplo, aquí en Zoom, nosotros estamos en nuestras casas, nuestros espacios íntimos, pues tienen acceso
Bueno, la tecnología wearable, que es la vestible o ponible, pues gana terreno, pantalones inteligentes, parches, gafas, zapatos, bolsos. Cada uno de estos dispositivos busca extraer, como les comentaba, la mayor cantidad de información de nosotros. Ahorita vamos a ver las consecuencias de que las empresas privadas tengan información personal, donde pueden incluso predecir enfermedades como el Parkinson. Como, por ejemplo, esto implica que si una empresa sabe que tú tienes predisposición a cierta enfermedad, te pueden cancelar un seguro médico, te pueden negar un trabajo, etcétera. Un smartphone como el que tenemos la mayoría de nosotros tiene varias cámaras, un micrófono, una media de 14 sensores y por lo menos 4 sistemas de geolocalización como es el Bluetooth, el GPS, etcétera. A partir de estos dispositivos identificamos algunos riesgos, o a partir de esta tecnología identificamos algunos riesgos. Por lo menos alcanzo como a señalar cuatro riesgos de privatización de los sistemas de salud con este tipo de tecnologías. Uno, que es individualizar los problemas sanitarios. Dos, transformación de las relaciones laborales en el sector salud. Tres, sistemas de salud dependientes de las grandes empresas tecnológicas. Y cuatro, vigilancia y control de la ciudadanía. En la individualización, pues es evidente que hay una demanda de salud que no está siendo atendida por nuestras instituciones, o por lo menos en la mayoría de nuestros contextos. Basta ver el crecimiento, por ejemplo, de las grandes cadenas farmacéuticas de similares o así, que ofrecen consulta médica privadas. Frente a los sistemas de salud precarizados, las personas han encontrado alternativas en las nuevas tecnologías. ¿Cuántos de nosotros no le hemos preguntado a Google sobre algún síntoma, no? Este tipo de cosas, pues que vemos muy inocentes, pues realmente tienen implicaciones. Google obtiene esto, se queda con estos datos, los almacena, nos hacen vulnerables. Vemos cómo los seguros anulan los contratos, como veíamos en la exposición de Alejandra, a partir de este tipo de cosas de, pues tenía un síntoma en tal año, etcétera. La denominada mHealth o salud móvil promete el empoderamiento del paciente. Tú puedes ahora checar tu oxigenación en la sangre, tú puedes checar tu presión arterial, tú puedes checar tu nivel de estrés, tu calidad de sueño, porque estos relojes inteligentes pues también miden como ritmos de sueño, etcétera. Este aparente empoderamiento pues a nosotros nos parece más un abandono donde se individualiza la responsabilidad de la salud. Otro de los riesgos, ya en el aspecto laboral, los trabajadores de la salud considero que se encuentran amenazados por ser sustituidos o controlados por estas tecnologías. Y no me refiero así como que un robot, como estos de las películas de ciencia ficción, venga y etcétera, sino como lo que está pasando en algunos otros sectores como el Uber con los taxistas, etcétera. Esto lo vamos a ver desde mi punto de vista como en otros sectores como la educación a distancia privatizada o en el sector de la salud, desde las llamadas teleconsultas hasta el monitoreo de las actividades de los doctores, enfermeras, pasando por robots con inteligencia artificial. La tecnología va a traer importantes cambios en este sector laboral, y también es algo que debemos de discutir. La dependencia tecnológica es otra de los riesgos. Vemos que nuestros sistemas de salud dependen cada vez más de este tipo de tecnologías, y cómo el avance de estas empresas tecnológicas abarca desde la formación del personal médico hasta en las universidades hasta los centros de investigación médica. La seguridad social condicionada también es un riesgo. En China, pues tienen una vigilancia donde a partir de tus conductas tienes acceso o te pueden restringir ciertos derechos a la movilidad, a la educación. Esta vigilancia tiene consecuencias sociales y es otro de los riesgos. Como comentaban, el ejemplo de Cuba es interesante porque más allá de la tecnología podemos pensar otro mundo. Bueno, aquí traía varias citas donde apostamos por otro tipo de soluciones: preservación de los ecosistemas, defensa de lo común, otro vínculo con la naturaleza, otro modelo de humanidad en relación con la comunidad viviente, otras formas de solidaridad desde abajo, un cuestionamiento profundo a los sistemas alimentario y agroindustrial que son también una de las causas de la pandemia, un activismo social que tome en sus manos la reproducción vital, una sociedad donde la vida está en el centro con formas de control colectivo
donde podamos tomar también colectivamente decisiones y tener una comprensión colectiva.